Bienvenidos colegas a Radio Vita. Hoy os traigo en exclusiva este nuevo port de Fan 2Z traducido por Fan 2Z y Sofi Uchiha al español, y es un juego que se lanzó en el año 2010 para iOS, Android, BlackBerry y Mac. Un juego desarrollado por Madfinger Games y que luce tremendamente bien en PlayStation Vita. Este juego nos promete horas y horas de diversión. Esto que estamos viendo es el modo Dojo, un modo de supervivencia infinito, en el que tendremos que sobrevivir a oleadas y oleadas de enemigos. Quedaros hasta el final del vídeo, genios, porque os voy a comentar muchísimas cosas sobre este nuevo port para PlayStation Vita que os van a encantar. Fijaros el menú está perfectamente traducido al español, 7 capítulos, genios. Y además tenemos el modo Dojo, que es el que hemos visto anteriormente, que es este de aquí. Tendremos que sobrevivir oleadas y oleadas infinitas de enemigos, lo que convierte a este juego en un hack and slash para PlayStation Vita. Rejugable no, lo siguiente. Voy a meterme en el modo historia, que quiero que lo veamos, y estoy jugando justamente por el punto por el que me quedé en el anterior vídeo, contra el jefe final del segundo nivel. Ya estáis viendo que es un tío gigantón, esto parece David y Goliat, y es una auténtica maravilla. Fijaros en lo bien que lo ha hecho Fan 2Z. Cada vez que estamos atacando a nuestro enemigo, en la esquina superior derecha, en vez de aparecernos los símbolos chinos, nos van a aparecer 2, 3 hits, tal cual está en la versión original que se compartió en plataformas como por ejemplo Android o iOS. Esto es una auténtica joyita para los más amantes del género hack and slash. Aquí tenemos la pantalla de estadísticas. Esto es increíble, genios. Poder ver nuestras puntuaciones, los golpes letales que hemos asestado a nuestros enemigos, la puntuación que nos han quitado por muertes, por heridas. Fijaros la historia tipo cómic perfectamente traducida al español, gracias al trabajo de Fan 2Z y de Sofi Uchiha, en el que yo he participado activamente. Y de verdad que esto es para quitarse el sombrero. Mi más sincera enhorabuena por esta joya. Recordar que este juego tomaba como base el juego chino. Es decir, fijaros la currada que se han tenido que meter y todos los problemas que ha habido de por medio para conseguir que esto esté así, tal cual lo estáis viendo. Una versión exclusiva para PlayStation Vita en español, ya que no existe tal versión, ni en iOS, ni en PC, ni en Android, ni en ningún sitio, pero sí en PlayStation Vita. Pero, queridos amigos, tenemos que hablar de una serie de cosas que tenéis que tener en cuenta en este juegazo. Lo primero que sí que me gustaría decir, y que lo vamos a ver ahora, fijaros capítulo 3, la compuerta de agua, esto es una maravilla. Vamos a ver los controles. Con el cuadrado vamos a evadir, daremos volteretas y podremos evadir los ataques de nuestros enemigos. Ya lo estáis viendo ahí. Que queremos pausar el juego. Esquina superior derecha, le damos a la pantalla táctil y podremos pausar el juego. Esquina superior izquierda, le damos táctilmente y nos meteremos en este menú. El menú de mejoras. Aquí vamos a poder desbloquear distintas cosas, por ejemplo, aumentar la salud de nuestro samurái o ir desbloqueando poco a poco nuevos combos. Le damos a OK y esos cambios quedarán guardados. ¿Cómo vamos a conseguir el karma? Esos puntos que estáis viendo en la esquina superior izquierda debajo de la barra de vida. Muy sencillo, troceando a nuestros enemigos nos irán dando karma y también destrozando una serie de barriles que nos vamos a encontrar a lo largo y ancho de los niveles. El juego guarda automáticamente cada vez que vamos pasando entre distintas secciones. Tenéis que saber que una de las cosas de las que el desarrollador se siente muy orgulloso es que ha conseguido implementar que el personaje pueda andar o correr. ¿Cómo vamos a poder andar? Pues muy simple, ejerciendo una leve presión en el joystick de movimiento. El joystick de movimiento es el izquierdo. Si presionamos un poquito, el samurái andará. Si presionamos más fuertemente, el samurái, lógicamente, correrá. Una auténtica maravilla. Ya estáis viendo que yo aquí lo que siempre intento es pulsar el cuadrado, colocarme justo detrás de los enemigos y después de eso intentar darles el golpe de gracia. Eso es un combo X00. Los combos yo sí que os aconsejo que os los aprendáis, porque vamos,
Esto es una pasada, sobre todo ese momento del slow motion es increíble. Y mirad el triángulo para lo que sirve. El triángulo lo ha implementado el desarrollador para que podamos activar los mecanismos. Voy a desbloquear un combo que a mí me gusta mucho, de forma táctil, y es este de aquí, muerto viviente, XX0. Vamos a ver este combo qué tal va. Le voy a dar al OK. Perfecto. XX círculo, tiramos a nuestro enemigo y una vez está en el suelo para rematarlo le podemos dar a la X, que es el control rápido, o le podemos dar al círculo, que es el control fuerte. Y con eso ya finiquitaríamos y le daríamos pasaporte a ese enemigo. Otra vez. Esto ya os digo, genios, esto es una pasada. En exclusiva lo comparto en el canal. Es un único archivo VPK. Cogéis el archivo, lo copiáis a PlayStation Vita y lo instaláis. Si tenéis alguna duda de cómo pasar archivos VPK a vuestra PlayStation Vita y de cómo instalarlos, os recomiendo que le echéis un vistazo al tutorial de la PKGJ versión 0.57. Ese vídeo está dividido en capítulos y en uno de esos capítulos yo os enseño cómo copiar e instalar cualquier VPK en vuestra PS Vita. Así que no tenéis ningún tipo de excusa para no disfrutar de este juegazo de acción y de hack and slash. Más cositas que nos recomienda el desarrollador. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que podemos tener algún que otro error aleatorio en el port, debido a las limitaciones técnicas de PS Vita. Ya sabéis que PS Vita tiene 512 MB de RAM, y eso puede provocar algún que otro error. Si os ocurre esto, no os preocupéis, le dais al botón PS, salís del juego, lo volvéis a iniciar, y ya que este juego de manera constante guarda automáticamente vuestros progresos, podréis seguir continuando vuestra partida sin ningún tipo de problema. Fan2Z también nos recomienda que utilicemos overclock, pero utilicemos o no utilicemos overclock en este juego, este título va a funcionar en PS Vita a 60 cuadros por segundo estables. Y nada, genios, de verdad que yo estoy muy contento por poder compartir con vosotros en exclusiva esta joyita. El desarrollador ha implementado la música original del juego, que anteriormente en la beta no estaba implementada, así que os voy a dejar que disfrutéis de la banda sonora de este juegazo. Cuidaros mucho, nos vemos muy pronto y sed buenos.